Escucha para actuar. Los temas que marcarán un punto de inflexión en la relación que tenemos con nuestro medio ambiente, a través del desarrollo sustentable. Porque el cambio debe ser de nosotros y no del clima. Esto es La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde. La pandemia por el coronavirus ha alterado la vida en todo el mundo y las órdenes de confinamiento han mantenido mucha gente en casa durante meses. Pese a que los índices de contaminación ambiental disminuyeron considerablemente en algunas ciudades del mundo, entre ellas Santiago, esta alteración, según los expertos, solo significaba una baja diminuta de la concentración de CO2 debido al mucho tiempo que perdura este gas en la atmósfera. Aunque el fenómeno del cambio climático y sus consecuencias nos seguirán afectando, puede que este largo confinamiento que vive el mundo sirva para que saquemos lecciones en torno a la construcción de un camino donde nuestras huellas generen menos impacto en el medio ambiente, de la mano de políticas y acciones climáticas ambiciosas y de un cambio sociocultural. Para conversar sobre huella de carbono y ecodiseño, como una respuesta técnica para reducir nuestro impacto, en el 8º capítulo de la década del cambio tenemos con nosotros a Mariana Bruning, ingeniera civil química de la Universidad de Chile y directora de proyectos de Cyclo. ¿Cómo estás, Mariana? Hola Waldo, muy bien, muchas gracias. Bienvenida a la década del cambio, Mariana. Y tenemos también con nosotros a otro invitado que es Alejandro Chacón, ingeniero mecánico de la Universidad Católica de Valparaíso y director de la empresa Ecodiseño Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación, Alejandro. Antes de comenzar con la entrevista, le recordamos que La Década del Cambio es un podcast de Codex Verde y que es apoyado por la Red Campus Sustentable, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Cyclo y Reciter Economía Circular. Mariana, quiero comenzar contigo. Bueno, en mi introducción tuvo que ver con la reducción de emisiones de CO2 en la pandemia y bueno, tú trabajas en una empresa que se dedica efectivamente al tema de la medición de huella de carbono y todo eso. Entonces te quería preguntar si es que efectivamente los chilenos y quizás la ciudadanía en general del mundo habremos efectivamente reducido nuestra huella de carbono en el confinamiento, considerando que los trayectos han disminuido, pero nuestro consumo energético, por contraparte, puede que se haya elevado. Ya, eso es una pregunta súper interesante que no tiene una respuesta sencilla. Y con esto quiero empezar a introducir esta mirada del ciclo de vida, una mirada más sistémica. Porque como bien dices tú, efectivamente, si es que uno lo ve desde lo personal, podría pensar que nuestras emisiones se están reduciendo porque nos estamos moviendo menos, ¿verdad? Se ocupa menos el auto, menos el transporte público, incluso se habla de que se han potenciado mucho los transportes más limpios, como es la bicicleta, por contexto pandémico y bueno, también el contexto social en el que se encuentra Chile desde el año pasado. Así que si lo miramos desde la mirada del transporte, al parecer posiblemente haya una reducción de emisiones. Pero podemos empezar a mirar un montón de otros factores como es el consumo energético. O sea, ahora ya nosotros básicamente pasamos gran parte de nuestro día con el computador prendido, los celulares, el internet, la información que hay detrás del internet, que eso no es una huella menor. De hecho, nosotros con Cyclo y la Fundación Basura estuvimos preparando una pequeña investigación que espero que podamos ir profundizando sobre los impactos de la información almacenada en las nubes, en los data centers, porque uno piensa que, bueno, ya no ocupamos tanto papel, entonces puede ser que tengamos unos impactos en términos de huella de carbono, de huella hídrica reducidos, pero también hay que mirar la tecnología, qué impactos tiene, especialmente pensando en los materiales con los que están construidos todos los aparatos electrónicos, ¿verdad?, que ocupamos, los metales, el consumo energético, las baterías. Entonces, la respuesta no es nada sencilla. Y mirándolo desde el punto de vista global, se ha demostrado que han habido reducciones, sin embargo, estas no son significativas. No,
no podríamos hablar de que estamos compensando daños históricos en una mirada de cambio climático. Eso no, estamos súper lejos de eso, y de hecho lo más preocupante es el rebrote, que es algo que ocurrió también en crisis financieras en 2008, que efectivamente hubo una pequeña reducción de emisiones, pero cuando ocurre esta reactivación económica, las emisiones se disparan. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho ojo cuando se vuelva a la, comillas, normalidad, si es que es posible volver a una normalidad, que no se reactiven este modelo súper consumidor, súper emisor de gases de efecto invernadero. Sí, bueno, sobre eso venía mi siguiente pregunta, Mariano. Tú lo deslizaste y más que nada era preguntarte si es que desde el plano cultural, ¿crees que esta nueva realidad que nos ha tenido confinados todo este tiempo supondrá efectivamente un cambio en los estilos de vida, acercándonos a una reducción de nuestra huella? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? ¿Dónde podría haber manifestarse ese cambio cultural? Oye, eso también creo que es algo que se ha empezado a dar, Ujú. que es algo mucho más allá de la pandemia. Es algo que se ha ido dando con el tiempo gracias a la educación ambiental, al activismo ambiental que ocurre desde hace unos cuantos años, en términos de, por ejemplo, la alimentación, los residuos, el reciclaje, el consumo hídrico. Yo creo que efectivamente, por ejemplo, algo que se ha mostrado mucho en la pandemia es el reciclaje o la gestión del residuo orgánico domiciliario, Ujú. porque ya las personas están empezando a hablar del compostaje, por Ya. ejemplo, y el compostaje domiciliario. Y se ha potenciado mucho, es como un mercado creciente el uso de composteras domiciliarias, que además, estando en confinamiento, es algo que uno nota mucho, pues, porque consumes el alimento que antes quizás lo comías en una bandeja en un casino o en un restaurante, pero Ujú. ahora ya es como 24/7 durante muchos meses seguidos en casa, eh, siendo más consciente además de que el residuo orgánico tiene un potencial riquísimo, pensando en que se valoriza y se genera un compost que sirve como nutriente para la tierra, y entonces es una mirada súper circular que se ha ido potenciando en los últimos años, y absolutamente es un mercado creciente. Las composteras domiciliarias o municipales, eh, y eso acompañado de un montón de otras cosas que por supuesto que culturalmente estamos avanzando hacia un habitar mucho más sostenible, y que eso se traduce también en lo político y también en la empresa. Y bueno, ahí uno, como dices tú, ha visto en cuarentena mucha gente que con eso compostera y también con sus propios huertos, quizá aprovechando o tomando en consideración que la movilización en algunos meses de este año estuvo bien reducida, entonces la gente prefería cultivar las cosas en su propia casa. Eso es un buen ejemplo. Bueno, Mariana, hablamos del tema más como particular de las personas, pero vamos a la vitrina general del país. La huella de carbono para la Unión Europea actualmente es de 6,4 toneladas. La huella por persona en Chile es de 4,7 toneladas por año. Sin embargo, el objetivo mundial para combatir el cambio climático es de unas 2 toneladas. Y esos son como, ponerlo así como en proporción, son los valores de Chile en el año 1988. En ese contexto, Mariana, ¿cuál crees tú que son los sectores clave en los cuales se debe apuntar hacia una reducción en el mediano plazo y que asimismo deje tranquilo, por ejemplo, al sector empresarial de que esto no mermará el desarrollo económico? ¿Es el sector energético, por ejemplo, la clave para el desarrollo, o sea, por el desarrollo de la CRNC para esta reducción de la huella a nivel nacional, te pregunto? Con una mirada especialmente de cambio climático o potencial de calentamiento global, absolutamente es el sector energético el clave. Si Mm. miramos el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que se va realizando cada cierto tiempo, el último es de 2016, el, el principal sector que aporta gases de efecto invernadero es el sector energía, con cerca del 80% del inventario total.
Entonces, absolutamente, que es una materia que se ha ido avanzando y que si bien falta mucho por hacer y justamente en esta época se están avanzando en las votaciones para la descarbonización de la matriz energética, ese es un aspecto clave. O sea, la descarbonización de la matriz va a propiciar muchísimo que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, a mí me parece importante mencionar que el cambio climático no es el único punto que tenemos que mirar, porque si lo miramos desde el punto de vista de los límites planetarios, que es una teoría bastante estudiada, el cambio climático es uno de los límites planetarios de los cuales tenemos que trabajar y mantenernos dentro de los límites y no superarlos, porque después de eso las consecuencias son catastróficas y ya no podemos siquiera predecirlas. El cambio climático es uno de esos puntos, pero también la mantención de los ciclos biogeoquímicos como es el nitrógeno y el fósforo, la extinción de las especies. Entonces, efectivamente, es un punto crítico apuntar hacia el sector energético cuando miramos desde la mirada de potencial de calentamiento global o de cambio climático. Pero también tienen que ir avanzando muchas otras cosas en materia ambiental en nuestro país. Una mirada transversal, bueno, exactamente. Alejandro, bueno, para comenzar nuestra conversación también contigo, quería hacerte una pregunta súper general en torno al ecodiseño. Y bueno, en este objetivo mundial de reducción de huella de carbono, ¿qué rol juega el ecodiseño? De concepto de que al menos aquí en Chile tú eres uno de los pioneros. Cuéntanos un poquito. Bueno, digamos, la base del ecodiseño es generar productos y servicios que tengan menores impactos ambientales. Una de las maneras de medirlo es la huella de carbono. En ese sentido es el foco, ¿no? O sea, el objetivo, lo que se mide al final, para que tú puedas decir, estoy haciendo un proyecto de ecodiseño, la norma ISO 14006, que es la norma ISO de ecodiseño, una de las cosas que te pide es hacer esa medición. ¿Cómo era antes? ¿Cómo quedó después? Para que efectivamente eso ocurra. Ahora, ahí el elemento más importante, ecodiseño va acompañado de herramientas de medición, pero lo más importante es la creatividad. ¿Cómo, cómo pensar, cómo hacer eso mismo que estoy estudiando de una manera más eficiente desde el punto de vista ambiental y eficiente desde el punto de vista del uso, digamos que va relacionado con el uso de materiales, uso de energía, uso de transporte, que al mismo tiempo es una eficiencia en los recursos, porque si uso menos energía, si uso menos materiales, si uso menos traslado, también voy a tener menos costos asociados. Entonces, en ese sentido, el ecodiseño es una metodología creada para esto. Perfecto. Y Alejandro, bueno, sobre el mismo concepto de ecodiseño y para que vamos educándonos sobre esta práctica, te quería preguntar, ¿la fabricación por sí sola de productos con material reciclado cabe en el concepto de ecodiseño? Porque, te pongo un ejemplo, puede que haya un producto que haya sido logrado efectivamente así, con un producto reciclado, pero en un país de Asia, por ejemplo. Lo que evidentemente aumentaría su huella de carbono si es que lo traímos a Chile, en comparación con, por ejemplo, con un producto que se genera acá, pero con material no reciclable. Entonces la pregunta es, ¿un material con producto reciclado es por sí solo parte del ecodiseño o no? ¿O es una parte, es una cadena más amplia? Esta es definitivamente no, pero no es porque venga de Asia o no venga de Asia. Ya, Es no porque para hablar de ecodiseño ya. existe un concepto técnico que se llama transferencia de cargas ambientales. Uh-huh. En ecodiseño se habla del ciclo de vida del producto o del servicio. Entonces, no es la materialidad, tiene que ver con un aspecto de ese ciclo de vida, con una parte. Entonces, cambiar una materialidad por otra, sin tomar en cuenta todo el ciclo de vida, puede, y muchas veces ocurre, en realidad generar efectos perniciosos desde el punto de vista ambiental. Puede tener mayor impacto ambiental. Hace muy poquito nos tocó, y Mariana
participó de eso, nos tocó analizar unos proyectos de Chile, de Argentina, de México. Estábamos en un congreso internacional de ecodiseño y había una empresa que lo que hacía era traer un plato de material biodegradable, ¿Ya? hecho de paja, de trigo, con otros insumos, pero venía de China. Ujú. Entonces, claro, cuando tú dices, esto viene del otro lado del mundo, pero ampliémoslo, no es solamente la materia prima, tiene que ver con los transportes, tiene que ver con la manera, con la tecnología y los consumos energéticos asociados en el proceso productivo, tiene que ver con el envase en que vienen estos productos, y tú dices, oye, pero es que este producto que, que tanto se cuida que sea de material de base orgánica, digamos, vegetal, pero viene metido en una bolsa de polietileno y eso viene metido en otra bolsa de... Entonces, no es un cambio de una materialidad por otra, sino que tiene que ver con mirar todo el ciclo de vida Ujú. y que hagamos cambios que impacten de manera positiva, en este caso, es decir, reduciendo los impactos ambientales a lo largo de todo ese ciclo de vida. Entonces se habla en realidad de un proceso de innovación sistémico. Perfecto. Bueno, y para dejar claro, ese ciclo de vida también contempla cuando el producto ya deja de funcionar o de proveer, sino para la recuperación, por ejemplo, del proveedor, en el marco, por ejemplo, te lo digo, de la ley REP. Exacto, por supuesto. Uno de los aspectos, una de las partes del ciclo de vida es el fin del ciclo de vida. Ujú. Cuando lo miramos desde la mirada que nos presenta la economía circular, estamos en búsqueda de cómo estos residuos en realidad se transforman en un nutriente para otro ciclo, ¿no? Otro ciclo que puede partir. Un Ujú. nutriente biológico o un nutriente tecnológico. Perfecto. En lo que tú decías, por ejemplo, un cartón, podría ser un vidrio, un aluminio, no sé, un plástico, serían residuos tecnológicos. ¿Cómo yo, desde el diseño del producto, aseguro que ese proceso de transformación de residuos nutrientes ocurra? Entonces, ese aspecto del fin de vida se ve fuertemente influenciado por acciones que se hacen en el inicio del ciclo de vida, cuando el producto todavía no existe, o sea, en el proceso de creación, en el acto proyectual, en el diseño del producto. Entonces, cosas que yo hago en el diseño afectan fuertemente, incluso en el fin de vida, algo que puede pasar en otro país, que puede pasar años después, Ujú. pensando, no sé, en un electrodoméstico que puede durar 5 años, 10 años, 15 años. Bueno, hay cosas que ocurren en el diseño, en el inicio, que influyen fuertemente, limitando o posibilitando esa transformación de esos residuos en un nutriente para otro ciclo. Perfecto. Y bueno, en el marco de lo que estamos conversando, Alejandro, imagino que los principales enemigos del ecodiseño, o algunos de ellos al menos, son la obsolencia programada y el fast fashion, por ejemplo, esta moda de estar cambiando la ropa según la temporada estival, la cual obviamente es alimentada, todos estos fenómenos, tanto la obsolencia como el fast fashion, es alimentada por el consumismo que caracteriza a nuestra sociedad. Y en ese contexto, Alejandro, ¿cómo se le puede hacer frente a esto, sobre todo en lo que se refiere a productos tecnológicos? Bueno, un poco siguiendo la misma línea que decía Mariana, la respuesta que ella daba, esto no es solamente no solo tiene una característica técnica, ¿no? O sea, no es solamente un equipo técnico de personas especialistas en una materia, de ingeniería o de diseño, eh, o de materiales u otros, ¿no? Depende de lo que estemos trabajando, que pueden cambiar conductas sociales, ¿no? Esto tiene que ver con aspectos Ujú. también que son culturales, políticos, que tienen que ver con acuerdos que toma la sociedad con respecto a algo. Entonces, ese proceso de cambio que observa Mariana a nivel social, también tiene que ver con aspectos que hoy día, en algún momento, fue positivo para la economía, en principio específicamente para la economía de Estados Unidos, en los años, después de la Segunda Guerra, en los años 40, después de la Segunda Guerra, en que dijeron, oye, pero si un producto dura menos, lo van a comprar más. Entonces eso Claro. potencia la economía, cuando la economía había que potenciarla porque venían saliendo de la guerra. Ujú. Y algo que pareció muy sensato en ese momento, hoy día nos tiene metidos ¿cómo decir? Una línea de pensamiento que está basado en la desechabilidad. Entonces nosotros hoy día pensamos que si es desechable es mejor. Uno dice, oye, pero este guante es desechable, después entonces no queda contaminado. Ujú. Y uno podría decir, sí, mira, puede ser bueno, pero en realidad
¿será reutilizable? ¿Podrá ser pensado para que bajo ciertos criterios se pueda limpiar, higienizar y que sea, porque si no, lo que estamos haciendo es un producto de un solo uso? En la naturaleza eso ocurre, pero en condiciones en que eso que yo desecho vuelve a ser un nutriente, ¿no es Claro. cierto? Cosas que se usan una sola vez. Pero nosotros, por la manera en que lo hacemos, porque lo tiramos en un hoyo, donde quedan todos juntos, todos mezclados, dificulta esos procesos. Entonces, no es solo la materialidad, o incluso no es solo la obsolescencia programada, sino que en realidad tiene que ver con aspectos culturales de lo que queremos Ujú. conseguir como sociedad, a dónde queremos llegar. O sea, esas conductas tienen un costo social, tienen un costo para la salud, tienen un costo para la vida en general. Entonces, a- ¿estamos dispuestos a avanzar en esa línea? En cierto momento, cuando eso ocurría en un aspecto o en una parte del mundo, se vio como positivo, pero hoy día que lo vemos a nivel mundial, que nosotros somos una especie que está distribuida por todo el planeta, o Ujú. sea, nosotros representamos eh, un tercio de la masa de seres vivos, digamos, animal sobre este planeta, entonces ya ese tipo de acciones empieza a pesar demasiado. Exactamente. Y claro, y sobre todo cuando pensamos que todos los países, quizás su fin, hace quizás 5 años, quizás ahora ha cambiado un poco, pero era ser un país desarrollado, obviamente con niveles de consumo que tenían los países como Estados Unidos o de Europa. Entonces, evidentemente, tiene que haber un chip antes de que hagamos ese cambio económico. Mariana, vuelvo a ti. Entre los servicios que ofrece Cyclo se encuentra la medición y verificación de la huella de carbono de empresas, las cuales con este registro pueden acceder a sellos de excelencia como el de Huella Chile, por ejemplo, el del Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, el año pasado este organismo público reportó que aún son muy pocas empresas chilenas que están midiendo su huella y más pequeña aún la proporción de las cuales están reduciendo, mitigando. Y entonces quería preguntarte cuál es su experiencia respecto a esto y cómo se puede lograr un mayor avance en esta materia, cómo se puede incentivar a las empresas que realicen esta medición, esta huella. Mira, ahí también hay muchas cosas ocurriendo, igual como conversábamos recién. Eh, Hay una mirada sistémica que es necesario ir incorporando y también incorporando en la empresa. Eh, Medir huella no va a ser necesariamente que la empresa sea más sostenible, Ujú. pero sí cumplir con un protocolo, además de que apoya o aporta al país a estos instrumentos que de alguna manera están midiendo la huella que tenemos como desde una mirada más global, no solo las emisiones que son fáciles de medir, digamos, en la chimenea, sino también cómo es la mirada en la empresa, en el sistema productivo, con esta mirada que mencionaba Alejandro, como desde el ciclo de vida, todas las operaciones de la empresa, los transportes de las personas que trabajan en la empresa, que eso también forma parte de uno de los alcances de la medición de Huella Chile. En el fondo, esto apunta a que exista una metodología que permita, primero, ver en qué estamos como empresa, qué es lo que estamos aportando en términos de gases de efecto invernadero en el territorio. Y con eso se puede obtener un sello, una certificación de la cuantificación de la huella. Ujú. Pero asimismo, no basta con solamente medirlo, porque tenemos que tomar acción. Y por lo tanto existen un montón de otros pasos, que después viene el sello de reducción, de neutralidad, de excelencia, que buscan que se tome acción sobre esto, potenciar medidas para reducir los impactos o de repente apuntar hacia la carbono neutralidad de la Ujú. empresa. ¿Y qué pasa hoy? ¿Por qué esto está como avanzando de a poco? Diría, bueno, hay algo histórico que en el país las medidas, las propuestas ambientales son súper nuevas. O sea, de partida el Ministerio del Medio Ambiente tiene 10 años. Entonces, por supuesto que hay algo histórico que tiene que seguir avanzando y darle más fuerza a los temas ambientales a nivel político, empresarial, como país.
y desde ahí hay muchas cosas que ocurren desde el desconocimiento, o sea, un montón de empresas que ni siquiera saben que existe un programa del Ministerio del Medio Ambiente, como lo es Huella Chile, para medir huella de carbono, y también faltan capacidades técnicas, que es algo que Alejandro también ha ido potenciando mucho, o sea, que en el país tengamos personas que puedan medir huella, porque hay veces empresas que se inscriben al programa y que se dan cuenta que es un proceso que tienes que recopilar información sobre, como les contaba, por ejemplo, en uno de los alcances, es recopilar información de todas las personas que trabajan en la empresa, en qué medios de transporte, cuánto recorren en esos medios de transporte, porque están emitiendo gases de efecto invernadero. Y eso para algunas empresas es una limitante porque es lento, porque tienen que tener una persona que esté recopilando esa información o hacer una encuesta o lo que sea, y se empiezan a hacer cuellos de botella. Y además tiene que haber un tercero, una empresa que es la verificadora, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Y no somos tantas verificadoras, este programa todavía no es una obligación, es un programa voluntario para las empresas. Entonces, muchas veces cuando yo converso de estas cosas con personas que están muy metidas en el mundo ambiental, dicen, oh, qué bueno, y ya, y como, obvio que hacer un análisis de ciclo de vida debe ser obligatorio para todos los productos, y yo les digo, estamos muy lejos de que eso sea obligatorio para los productos. O sea, es recién un proceso, como un entendimiento de los impactos ambientales, que si bien lleva hartos años, como la metodología de la huella de carbono, el análisis de ciclo de vida, estamos súper lejos de que sean obligatorios, entonces estamos avanzando a través de programas voluntarios, a través de los acuerdos de producción limpia, pero estamos recorriendo ese camino aún. Por eso es que falta que las personas conozcan todas las iniciativas, y que se lancen también, pues, que entiendan los beneficios de comunicar a sus clientes o a sus proveedores. Oye, mira, yo estoy midiendo huella, yo estoy reduciendo mi huella, y es importante reducirla, como más allá de beneficios personales o a la empresa, es un todo, ¿verdad? Y Un en todo ese a nivel país. Uh-huh. Perdón, Mariela, y en ese sentido, bueno, me nombraste los proveedores de empresa. Bueno, quería preguntar sobre la cadena logística de la empresa. Porque una cosa es medir hacia adentro y otra hacia afuera, o sea, sobre toda la cadena de logística que incluye a consumidores y proveedores. Es la parte más compleja por ejemplo, del trabajo que ustedes realizan, porque quizá puede haber una traba de inversión, es muy costoso hacer esto, o también puede haber por desconocimiento de las empresas de cómo funcionan y actúan sus proveedores o consumidores. Yo diría que eso es una traba más bien más arriba, más desde el lado político académico, Ya. para que se eviten, por ejemplo, las doble contabilidades o la falta de contabilidad. En el mismo ejemplo que tú decías, como si miramos una cadena de valor. O sea, yo soy una empresa que hace logística para otras empresas. Uh-huh. ¿Quién se hace cargo de esos gases de efecto invernadero de los camiones? ¿Yo porque soy la empresa que posee los camiones, o la empresa que me está contratando que los está usando? Claro, de Y quién es ahí la responsabilidad. claro, y desde la teoría hay un montón de visiones súper distintas en el mundo, y eso es un punto por el que aún, o sea, son unas discusiones súper complejas en términos del mercado del carbono, que aún a pesar de que el año pasado se debió haber zanjado el acuerdo, el artículo 6 del Acuerdo de París, que tiene que ver con los mercados de carbono, es algo que todavía no ocurre. Entonces, desde la teoría también hay muchas cosas que todavía no están tan definidas. ¿Hasta dónde llegas tú? ¿Hasta dónde llego yo? Pero al menos, por ejemplo, en Huella Chile hay algunas cosas bases, que es mirar estos alcances, ¿verdad? El alcance número 1, que son tus propias emisiones. O sea, si yo tengo mis camiones que están emitiendo, entonces tengo unas emisiones que me pertenecen, y se meten estas como decisiones medias burocráticas, o sea, el RUT al que le pertenece
empresa que tiene una caldera, entonces es ese RUT el que tiene que hacerse cargo de esas emisiones. Claro. Pero desde la teoría, efectivamente, como dices tú, hay un montón de puntos que están aún por resolverse. Y bueno, qué importante hubiese sido, claro, que el artículo 6, como dices tú, del Acuerdo de París, quizás eso podría haber generado como algún protocolo o una hoja de ruta para que los propios países o las empresas vayan cimentando o vayan estructurando de quién va a ser la responsabilidad del tema de mitigar la huella de carbono. Claro, es un punto bien importante. Alejandro, volviendo a ti, me quedé con esta idea del tema de los materiales de los productos y de que depende mucho de caso a caso del grado de sustentabilidad que puede tener algún producto. Y en eso se me ocurrió el caso de los temas de las bolsas de plástico. Porque obviamente ya fueron el enemigo número 1 del medio ambiente el año pasado, cuando se de la ley, pero ¿qué tan perjudicial puede ser el tema de que nos pasemos todos, eliminemos la bolsa de plástico de los negocios y nos pasemos todos, como ejemplo, a bolsas de papel y todo eso? ¿Tiene algún tipo de complejidad de que demonicemos algunos productos o los materiales de algunos productos por sobre otros? Bueno, es que ahí es muy buen ejemplo lo que tú estás poniendo, porque pasarnos de bolsas plásticas de un solo uso, estas bolsas camiseta, a bolsas de papel, tiene varias implicaciones. Desde el punto de vista material, directamente, digamos, aguas arriba, o sea, de la cantidad de material que está involucrado, hay varios estudios al respecto, ¿no? Hay varios estudios en distintas partes del mundo. Algunos hablan de que para que una bolsa de papel tenga el mismo impacto ambiental que una bolsa de plástico, para el mismo peso, se tiene que usar como 4 veces. Ya. O sea, una bolsa de papel de un solo uso tiene mayor impacto ambiental que una bolsa de plástico de un solo uso. Lo que ocurre es que hay otros aspectos que vienen aguas abajo, ¿no? O sea, después de que se usa la bolsa de papel. El plástico como material tiene una de sus características es que dura mucho. Es un material muy interesante desde el punto de vista de la duración que puede tener. De hecho, se habla de 100 años, 500 años, o sea, una muy larga duración, en comparación con los minutos que yo la uso como bolsa de plástico. Entonces, si bien en su fabricación la bolsa de papel genera mayor impacto ambiental que la de plástico, después de que se usa, la bolsa de papel desaparece muy rápidamente. Es muy efímera, ¿no? Si yo la dejo afuera y al sol, se va a quemar con el sol y en un par de semanas va a ser polvo, digamos. En cambio, una bolsa de plástico va a durar mucho tiempo y va a durar años. Entonces, más que el material en sí, tiene que ver para mí con el programa de uso, tiene que ver con la desechabilidad, con que algo que yo voy a utilizar un material que dura mucho tiempo para un uso de muy corto tiempo. O sea, ahí hay una incoherencia. ¿Te fijas? O sea, si algo va a durar muy poco tiempo, bueno, usemos un material que va a durar también muy poco tiempo, que después de usarlo también desaparezca. Pero ¿por qué lo hago de plástico? Porque el plástico es un material fantástico desde el punto de vista de la manera en que se puede manipular, de toda la flexibilidad que tienen los procesos productivos. O sea, imagínate hacer una película casi transparente, o sea, casi que tú la tocas y no la sientes entre medio de los dedos, pero al mismo tiempo es muy resistente, puede llevar kilos, decenas de kilos, o sea, súper, y que le puedo fabricar una oreja, y más encima la hago del color que quiero que quede. En el caso del papel, eso no, porque en el caso del papel tiene que haber otros procesos productivos para hacerle la oreja, y después tengo que pintarlo, y después tengo que... Entonces, el plástico como material es un material fantástico, pero tenemos problemas con el programa de uso de ese material. Exacto. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Cuánto tiempo va a durar? Entonces tú miras una playa y la playa está llena de plástico. En realidad lo que pasa es que el plástico, como dura más, permanece más tiempo en la playa. Entonces, eché una oleada de basura que iba plástico, con papel, con un montón de cosas. Todo lo demás desapareció y quedó el plástico. El plástico. Una semana
después queda otra oleada de basura y en un mes todo va a desaparecer salvo el plástico. Entonces, al cabo de un año está lleno de plástico. Entonces nos da la impresión de que el plástico está por todas partes, pero es porque dura más. Entonces, en realidad, ¿pero por qué entonces estoy haciendo cosas de plástico? Para este tipo de usos. Ahora, en otros usos, yo sí quiero que las cosas duren mucho tiempo. Bueno, entonces usemos este material que es Claro. fácilmente moldeable, fácilmente coloreable, fácilmente... O sea, el plástico se llama plástico por una de las operaciones que se ve involucrado, ¿no? Plástico tiene que ver con la facilidad de cambiarlo, de estirarlo, de deformarlo de manera plástica. Es una propiedad mecánica, viene de la ingeniería mecánica. Tiene un comportamiento plástico con muy poca energía. En un acero, en un metal o en un vidrio, requiero mucha más energía para el mismo tipo de deformación plástica. Entonces, el material en sí es un material que con muy poca energía queda listo, terminado, con una pieza, con su forma, con todas las perforaciones, con toda la oreja, para meterlo dentro de un producto. Es una virtud, pero tenemos que empezar a repensar las virtudes que tienen los materiales que estoy usando, y en el caso de los materiales plásticos ocurre otra cosa. Los materiales plásticos se inventaron hace 100 años atrás, ¿no? O sea, el polietileno, el polipropileno, todos esos materiales tienen casi 100 años. Entonces, en ese tiempo, la sostenibilidad no era una exigencia, pero hoy día que lo es, necesitamos nuevos plásticos. Bueno, muchas Entonces gracias. ahí viene una barrera, hay que moverse en una barrera tecnológica y de conocimiento, que todavía estamos en ese proceso. Pero las características de conformación plástica son muy interesantes. O sea, para decirlo muy, muy claro, si tuviéramos que fabricar de madera, de metal o de cerámicos, de vidrio y de otras cosas, todo lo que hoy día hacemos de plástico, estamos muertos en un año. O sea, todo el impacto ambiental que generaría eso sería monstruoso, digamos, ¿no? Sería, es como si todos tuvieran que volver a cocinar con leña. O sea, estaríamos en los problemas que hoy día hay en Temuco, que hoy día hay en la ciudad del sur, que sí se utiliza la leña para eso. Entonces, tiene que ver con cómo analizamos los programas de uso de lo que estamos usando, cómo resolvemos eso. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias por esta reflexión tan honda en torno al plástico, realmente muy gráfica. Ya para ir cerrando un poquito la conversación, estimado, sí que con esta pregunta me alejo un poco de la temática del programa que he tenido, pero no puedo dejar de preguntarle a ustedes que están súper metidos en el tema de huella de carbono y por consiguiente, evidentemente, tiene un efecto sobre el cambio climático. Preguntarle a los dos qué les parece la noticia del mes, quizá, o del año, de que Donald Trump abandone la Casa Blanca, y esto lo ligo, lo linkeo directamente, por ejemplo, con el Acuerdo de París. Mariana, ¿tiene alguna opinión respecto a eso? Bueno, se ha hablado de que la salida de Donald Trump de Estados Unidos es una muy buena noticia para el medio ambiente. La llegada a la política de personas que son negacionistas del cambio climático claramente no favorece los acuerdos que se están avanzando y trabajando, que incluso desde las perspectivas más drásticas no son suficientes, así que por supuesto que es una noticia positiva, pero no quedarse con las elecciones, sino con los avances en pos de políticas y acuerdos ambientales que se trabajen a nivel global y también a nivel local. Perfecto. ¿Y Alejandro, tuvo alguna opinión respecto a este cambio de presidencia? ¿Significará algo para el cambio climático? O como dice Mariana, también hay que estar muy ojo con respecto a cómo se mueve el tema, al menos de los compromisos de Estados Unidos con respecto al cambio climático, uno de el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero. Sí, mira, la verdad que una primera lectura nos muestra que da alegría, ¿no? Uno dice, qué bueno que una persona que está en una franca oposición a lo que tiene que ver con la sostenibilidad o con la economía circular. Eh, por supuesto que en una primera mirada da alegría,
Pero en realidad cuando uno mira los datos, incluso en Estados Unidos, este año se ha hecho una inversión mucho mayor que el año pasado en temas de energías renovables, por ejemplo. O sea, más allá de las personas que puedan ser muy bulliciosas, muy llamativas para hacer sus anuncios y sus cosas, por detrás el movimiento que está ocurriendo eh, es imparable. Esa impresión tengo yo. No se puede detener porque ya no dan los números, digamos. O sea, hoy día producir energía renovable tiene un costo, incluso, incluso teniendo que instalarlas nuevas, empieza a tener un costo menor a tecnologías que ya están instaladas en cuanto a carbón y en cuanto a petróleo, ¿no? Entonces, ese sentido ya la evidencia es tan fuerte que independiente de todo lo que pueda gritar y cacarear un personaje como este, los cambios van pasando igual. Entonces, en realidad, su negacionismo se transforma en un motor de cambio. En ese sentido, realmente me pregunto, ¿qué será bueno, qué será malo? Ahora, me parece bien, creo que el cambio es súper positivo. Como dice Mariana, soy cauteloso y espero que la presidencia que entra pueda hacer las cosas que dice que va a hacer, porque también hay muchas fuerzas y muchas, ¿cómo decir?, presiones, grupos de poder y de interés que intentan ejercer o sea, no intentan, ejercen todo el poder que pueden, toda la influencia que pueden, y la mezcla que se tiene que dar para el cambio es mucho más grande que una sola persona, así que Perfecto. esperemos que eso se pueda dar. Gracias, Alejandro. Bueno, como les decía, ya finalizando el programa, tenemos dos secciones en nuestro podcast, La Década del Cambio. Una tiene que ver con una recomendación de nuestro invitado respecto a algún documental, película o libro sobre el medio ambiente o sustentabilidad, que nosotros después se los compartiremos a nuestro lector de Codex Verde. Mariana, ¿tiene alguna recomendación? Tengo varias recomendaciones, así que Ay, voy a ya. lanzar mis recomendaciones. Bueno, dale, dale. Justo hablando de este caso, me parece importante recomendar uno de mis libros favoritos, Esto lo cambia todo, de Naomi Klein, la Ujú. autora de La doctrina del shock. Muy buena. También pensando en nuestro contexto nacional y la nueva constitución que se viene, recomendar Derechos de la Naturaleza, de Eduardo Budinas, y de documentales para quienes no sean tan fanáticas de la lectura, los documentales de David Attenborough que están en Netflix. Una vida en nuestro planeta es el último, me parece, y está súper bueno. Perfecto. Estamos anotando todas esas recomendaciones, Mariana. Y tú, Alejandro, creo que tenías un libro ahí que te gustaría recomendar. Bueno, coincido con Mariana con sus recomendaciones. Hace poco también vi el último documental de Richard Attenborough y realmente me dejó impactado por la reflexión que hace, ¿no? O sea, poder ver a lo largo de la vida de un ser humano los cambios y sobre todo lo que él dice de yo creía que veía un medio ambiente sano, pero en realidad los Claro. síntomas del deterioro ya estaban ahí, iban pasando. Pero ha debido pasar otros 50 años más para que realmente tomemos conciencia de las cosas que están ocurriendo. Realmente me impactó su reflexión tan profunda, tan humana. Como libro, mira, yo me pregunto, más allá de las cosas técnicas que nosotros revisamos, ¿no? En cuanto a materiales, metodología o incluso temas económicos, también me encantó el libro que recomienda Mariana de Esto lo cambia todo, que muestra una perspectiva económica de un punto de vista negativo, o sea, de cómo esos grupos de poder van ejerciendo su presión, pero también a mí me abre un espacio de decir, si nosotros pudiéramos ocupar eso de manera positiva, se abrirían enormes oportunidades, ¿no? Y creo que esa mirada también tenemos que tenerla, con la mirada desde la esperanza. Eh, Hay dos cosas que a mí me gustaría, desde el punto de vista de como destacar. Como texto, como libro, me encanta eso, ¿no? Me encanta ese texto que pone Mariana porque nos da una perspectiva súper técnica muy dura. Eh, Como libro me gustaría recomendar Saber Cuidar. Saber Cuidar es un libro de Leonardo Boff, un teólogo brasileño que viene trabajando hace muchos años
en el buen vivir, ¿no? En el cuidar al- al- a los seres, a todos los seres, tiene una mirada muy profunda en ese sentido, y en los años 90 empezó a desarrollar una línea de pensamiento que se basa en el cuidado a las Perfecto. personas, a los animales, al planeta, y que se materializó, se ha ido materializando en una metodología específica que la ha desarrollado Bernardo Toro, que es la ética del cuidado, que realmente me ha impresionado, es algo que he estado leyendo y escuchando en los últimos meses. Entonces, ambas en conjunto, tanto la esencia filosófica que viene en este libro, Saber Cuidar, como el desarrollo, ¿no? Desde un punto de vista más metodológico, de la ética del cuidado. Perfecto. Están súper anotados las recomendaciones, me dieron ganas de ver al tiro los documentales que recomendaban y los libros, ¿no? Realmente no me he puesto al día ahí en Netflix con los documentales sobre el medio ambiente. Bueno, ahora sí que para terminar, haciéndole honor al programa, también tenemos una sección en la cual instamos a que nuestros invitados también se comprometan con algún cambio, porque siempre le tiramos la pelota a otro, al gobierno, a la empresa, a las comunidades, pero ¿cuál va a ser el cambio en esta década? ¿Cuál va a ser tu cambio, Mariana? ¿A qué te comprometes tú? Uy, Es muy gruesa la pregunta, sé, pero me encantan estos compromisos. No, a mí está grabado más me encima. parece, queda grabado, así que Sí. me comprometo. Sí, a mí personalmente algo que me mueve mucho es la alimentación. Ya. Así que mi compromiso tiene que ver con una alimentación más sostenible, que es algo que yo he llevado mucho tiempo. Yo hoy soy vegana. He luchado desde el activismo contra la pérdida y desperdicio de alimentos, y creo que mi siguiente paso es avanzar hacia la soberanía alimentaria y potenciar el alimento en la ciudad. Perfecto. Así que ahí me van a ver teniendo mi huertito en un balcón. Vamos a estar atentos a comprarte si es que resulta buena la huerta para ver si tiene algún sobrestock. Alejandro, y por tu parte, ¿cuál sería tu cambio para esta década que es tan decisiva en torno a nuestro medio ambiente, en cuanto al cambio climático? Y mira, la verdad, yo, bueno, como ya vengo hace muchos años trabajando en esto, he ido explorando en distintos ámbitos, en ámbitos de la salud, en ámbitos de la educación, que en cada uno de ellos hay mucho, mucho, mucho que hacer. O sea, cuando en realidad tenemos un modelo de consumo de todo, consumimos la salud, consumimos la educación, consumimos la entretención, consumimos el nacimiento, consumimos la muerte, consumimos, todos son cosas así como que vamos comprando y tomando lo que nos ofrece el mercado, y nosotros trabajamos para tener recursos para poder comprar esas cosas que nos ofrece el mercado. En ese modelo he ido haciendo una revisión de distintos ámbitos, ¿no? Tanto desde el punto de vista, por ejemplo, con la salud, que la salud se basa en que te den una pastilla que te sana, que te quita un dolor o una molestia. Ujú. Entonces, moverme hacia un modelo de salud que se basa en la conciencia, que se basa en la conciencia, que se basa en, a ver, pero ¿de qué me estoy alimentando? ¿Por qué me estoy enfermando? ¿Qué podría hacer yo desde? Y desde ahí avanzando hacia modelos de salud que no se basan en una intervención ni en un modelo farmacéutico, sino que se basan en un modelo de cambio de hábitos, donde he visto que, por ejemplo, si uno cambia eso, en vez de tener que tener un sistema, un modelo de salud montado gigantesco donde terminan operándote a costos gigantescos, y no solamente costos monetarios, sino que costos ambientales, y nosotros trabajamos en un modelo preventivo, le tendríamos que pedir mucho, mucho menos recursos a la naturaleza para poder mantener todos esos Ujú. sistemas. Claro. Veo lo mismo con la educación, con un modelo de consumo de educación para terminar ejerciendo una profesión y para seguir consumiendo, bueno. Y así lo veo en muchos ámbitos. Pero el, también en la alimentación, ¿no? Tal como dice Mariana. Mariana, concuerdo plenamente con ella. O sea, si yo en mi casa estoy consumiendo alimentos, ese alimento se transforma en una parte del residuo, que se lo voy a pasar a un camión para que lo lleve a 60 kilómetros de distancia, cuando en realidad yo podría tener una huerta fuera de mi casa, en la Plata Banda, que voy a utilizar todos esos residuos como fertilizante. El agua que boto, en vez de llevarla a una planta, también la canalizo, la limpio y la uso en ese mismo huerto. Empiezo a generar ciclos pequeñitos, más cortos,
enormemente más eficiente, ¿no es cierto? Eso me llama mucho la atención, lo encuentro maravilloso y aplaudo que la juventud lo esté tomando y cada vez con más fuerza. Me encanta el ejemplo que pone Greta Thunberg y todos los jóvenes que están en todo el planeta diciendo que a lo mejor nosotros, que yo que tengo más de 50 años lo puedo aceptar, pero ellos dicen no lo acepto porque está hipotecando mi futuro. Y me encanta y espero que una vez que salgamos de toda esta pandemia, toda esa energía se canalice con toda la fuerza que han mostrado y realmente nos obliguen a hacer el cambio, que es totalmente posible hacerlo muy rápido. Para mí, Bien. el cambio en estos próximos 10 años es volver a la Tierra. Volver a la tierra. Muy bien. Bueno, Me importante encantó. lo que nombraste en tema de la salud, la importancia de la salud primaria, local y preventiva, más que reactiva. Entonces, se hace mucho sentido eso, Alejandro. Bueno, de verdad ha estado muy buena esta conversación. Nos extendimos un poco de lo normal que son estos capítulos de la década del cambio, pero realmente todas las reflexiones que nos entregaron tanto como Mariana como Alejandro fueron súper pertinentes, súper ajustadas y que dan para mucha reflexión. Así que les agradezco a ambos, de verdad, por haberse dado el tiempo de compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia y también sus reflexiones. Así que les doy la gracia y, bueno, les cuento a todos, en la década del cambio es un podcast de Codex Verde y que es apoyado por la Red Campus Sustentable, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Cyclo y Reciter Economía Circular. Ojalá que puedan, cuando escuchen este programa, suscribirse a las cuentas de Spotify, SoundCloud o YouTube, dependiendo de la cuenta, para que les avisen cuando un nuevo capítulo de la década del cambio esté arriba. Gracias, Mariana. Gracias, Alejandro. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Espero que lo hayan Gracias. pasado bien. Chao. Ya, nos vemos, Alejandro. Chaito. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Desde los estudios de Codex Verde, esto fue La Década del Cambio, un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años. Nos encontramos en un siguiente capítulo.